Zenit, Análisis y Actualidad. El podcast de actualidad socioreligiosa comentado desde Roma por el padre Jorge Enrique Múgica. Bienvenidos a este episodio nuevo de Análisis y Actualidad que ofrece la agencia de noticias Zenit. Soy el director editorial, el padre Jorge Enrique Múgica, y les damos la más cordial bienvenida hoy en este espacio en el que profundizamos algunas de las temáticas que han marcado la agenda de la semana. Hoy quisiera abordar un aspecto que es las consecuencias ecuménicas de la declaración Fiducia Supplicans. Como sabrán, el pasado mes de diciembre de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió una declaración titulada así, Fiducia Supplicans, sobre las bendiciones. Hasta este momento no había una distinción, al menos así de clara, marcada, y además por un dicasterio de la Santa Sede que se ocupa y tiene la competencia sobre esto, que es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No había un documento eclesial de valor, digamos así, mundial, que distinguiese así claramente entre una bendición de carácter litúrgico, como las que se suelen tener, por ejemplo, en el contexto de un matrimonio como sacramento, o en otros momentos similares, análogos a ese, y otros que son las bendiciones pastorales, es decir, a lo que muchos sacerdotes, incluyendo a quien les habla, ha vivido, ha hecho sobre algunas personas en momentos, digamos, por decir así, espontáneos, de forma bastante corta y sin tantas veces burocratizar el preguntar necesidades, quiénes son, dónde están, a qué se dedican, el estilo de vida, porque son, por así decir, como lo decía hace un momento, espontáneas. Esta declaración, sin embargo, suscitó muchísimas perplejidades que se evidenciaron gracias a las redes sociales, con muchas declaraciones de carácter público a nivel personal, pero también de carácter público a nivel diócesis, conferencias episcopales. En algunos lugares los obispos prohibieron a sus sacerdotes tener bendiciones de este tipo, y quizá el culmen más grande fue la prohibición a nivel conferencia episcopal, Unión de Conferencias Episcopales en Francia, con un pronunciamiento común sobre este tema. Creo que para este momento es bastante significativo que estas reacciones, que han oscilado entre la euforia y la bienvenida hacia un tema que parecía oportuno como ese, que luego también ha tenido sus excesos. Hemos tenido casos, por ejemplo, en Uruguay, si no recuerdo mal, es Uruguay, en donde un sacerdote bendijo a una pareja bastante conocida en el medio, que después el obispo tuvo que salir a emitir una declaración. Recientemente también en Madrid, donde en una ermita, si bien efectivamente la pareja no recibió la bendición, sí hubo en la noche anterior una vigilia con exposición del Santísimo y la presencia de un sacerdote allí, que después derivó en una declaración de la Arquidiócesis de Madrid, evidenciando que la ermita tendría algunas consecuencias canónicas para seguir o no permitiéndosele que ahí se celebren matrimonios eclesiásticos, hasta Estados Unidos, donde es conocido un jesuita que más bien es un activista LGBT, y que ha bendecido públicamente y tomado fotos visibilizándolas también en las redes sociales. También ha habido el polo opuesto, de quien no ha sabido quizá encontrar el valor pastoral que se escondía detrás de todo esto, y que era no el de bendecir situaciones, sino el tratar de transmitir a las personas, lo digo con un vocabulario que no está reflejado ahí, pero que lo traduzco y lo comparto, que es como dar una palmadita a quien, aprovechando la buena fe de la Iglesia, también acude con buena fe a beneficiarse del cariño y del abrazo materno de la Iglesia. Pero más allá de las fronteras de la propia Iglesia Católica, este documento ha tenido repercusiones también. Y me refiero ahora a continuación al ámbito del ecumenismo. Como ustedes sabrán, hay un dicasterio, es decir, un organismo, una dependencia de la Curia Romana, de la Santa Sede, que ayuda al Papa en un ámbito muy concreto, como es el diálogo
con todas las demás iglesias que creen en Jesucristo, pero que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. No olvidemos, y es interesante recordarlo, que la Iglesia Católica reconoce para todas esas iglesias cristianas, salvo para testigos de Jehová y mormones, la validez del bautismo. Es el sacramento que tenemos en común. Sin embargo, este diálogo que lleva a cabo adelante la Iglesia Católica a través de este dicasterio que se llama Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, busca precisamente ese fin, la unidad de los cristianos. Sin embargo, este documento Fiducia Supplicans, más que ayudar en este diálogo, se ha convertido en un obstáculo. Esto tiene una historia un poquito que vale la pena conocer. Cuando salió el documento, entrevistaron al metropolita Hilarión de Budapest de Hungría. ¿Quién es este metropolita? Hilarión fue el segundo en la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa. Al parecer hubo algunos problemas ahí mismo en la Iglesia Ortodoxa rusa, cuyo patriarca Kirill está en Moscú, derivados de algunos pronunciamientos que había hecho Hilarión contra la invasión rusa de Ucrania. Al final, Kirill, que era el segundo en jerarquía después del patriarca, fue enviado como metropolita, es decir, como la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa en Budapest, la capital de Hungría. Cuando le entrevistaron ya en Hungría al metropolita Hilarión, él dijo en una entrevista que encontraba más bien un problema en Fiducia Supplicans porque no le parecía que las bendiciones se insertaran en la línea de una comprensión moral adecuada del cristianismo. Eso fue hace bastantes semanas. Sin embargo, el tema ha vuelto otra vez a la actualidad por una razón. Y la razón es que el patriarca Kirill, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, que no es, dicho sea de paso, cualquier iglesia ortodoxa, porque es la más numerosa a nivel mundial, es la más relevante, la más significativa por cuanto número se refiere, y en ese sentido por eso tiene una influencia y un papel y una voz tan relevante dentro del mundo ortodoxo. Pues el patriarca Kirill pidió a un grupo de la Iglesia Ortodoxa rusa, teólogos, obispos, que estudiasen el documento Fiducia Supplicans, lo discutieran y le diesen algunas anotaciones derivadas de esa profundización y de ese estudio. El que presidió ese estudio fue el metropolita Hilarión, que había hecho esas declaraciones varias semanas antes. Al final de la discusión hubo una declaración publicada en la web del Patriarcado Ortodoxo Ruso, y esa declaración decía que Fiducia Supplicans va contra la enseñanza moral cristiana. Y lo he dicho en síntesis. En Zenit hemos dedicado un artículo un poco más largo a tocar este tema. En este caso lo estamos más bien comentando. Hemos sabido por algunas referencias del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos en conversaciones que no vale la pena revelar, que efectivamente se ha convertido en un tema de discusión no solamente con los ortodoxos rusos, sino con muchas otras o con no pocas comunidades cristianas. Efectivamente nos referimos más al ámbito del mundo ortodoxo que al ámbito protestante, donde hay un aperturismo moral que incluso los anglicanos tienen obispos homosexuales y obispos homosexuales en activo, no solamente obispos homosexuales, sino que son activamente homosexuales, es decir, que llegan a tener pareja, además de lo de las ordenaciones de mujeres, ya no solo como sacerdotes o sacerdotisas en el ámbito anglicano, sino también incluso como obispas o obispesas, o como le quieran decir, que de todos modos el nombre está bastante forzado. Este tema es interesante porque evidencia que hay sensibilidades distintas sobre un mismo tema, y esto plantea la cuestión de qué tanto se discuten documentos relevantes como este por parte de quien ha llegado como nuevo a un dicasterio, como es el cardenal Fernández, pero también evidencia un rasgo poco conocido, y es
la familiaridad que muchos de nosotros llegamos a tener con el documento en cuanto tal. Permítanme compartirles una experiencia personal, porque no solamente me dedico al ámbito de la información en la agencia de noticias CENIT, en la cual trabajamos y hacemos un trabajo lo mejor que podemos profesionalmente hablando, pero cuando leí la primera vez el documento de Fiducia Supplicans, pues créanme que no tengo una inteligencia baja, suficiente para comprender las cosas adecuadamente. La leí sin apasionamiento, ni hacia un lado ni hacia otro. La leí y me quedó clara la distinción. Fui capaz de captar que para algunas sensibilidades, especialmente opuestas a Fiducia Supplicans, es difícil de entender, y valoro el esfuerzo que muchos con honestidad hacen en entender Fiducia Supplicans. Les parece difícil entender cómo se puede bendecir a dos personas que viven en una unión irregular sin que eso signifique bendecir la unión. Entiendo el punto. Sin embargo, muchos de los que han tenido contacto con Fiducia Supplicans no ha sido a través de la lectura directa del documento. Es de valorar que una iglesia que no está en comunión con el Papa, como la Iglesia Ortodoxa Rusa, con la cual quizá de entre todas las comunidades ortodoxas sea con la que la Iglesia Católica ha tenido una mayor dificultad de acercamiento, sin embargo hayan tenido un espacio para profundizar, estudiar, discutir el tema. Pero yo me pregunto cuántos de los que me están escuchando, viendo, incluso con una pregunta que viene del cariño y de lo familiar, han leído verdaderamente el documento. Porque creo que es bastante injusto que a veces le atribuyamos un significado diferente que el que tiene. Lo estaba diciendo, es real que quizá un documento como este, y creo que deja esa enseñanza, debería ser verdaderamente sinodal, en el sentido de involucrar a más agentes. Porque si ha tenido consecuencias dentro de la Iglesia Católica, si ha tenido consecuencias ecuménicas con otras comunidades, especialmente del ámbito ortodoxo, eso evidencia que algo no se hizo bien, incluso si la voluntad, la intención era de hacer un bien mayor, especialmente hacia personas de buena voluntad que acogen la buena voluntad de la Iglesia para beneficiarse de algo que la Iglesia como madre da, que son las bendiciones pastorales, no las litúrgicas. Esto me permite enlazar con una cosa más, que es la ideología de género. Porque el Papa Francisco, el pasado 2 de marzo, participó en un congreso que hubo aquí en Roma, organizado por el cardenal Mar Ouellet. El cardenal Mar Ouellet es el prefecto emérito del dicasterio para los obispos. Y el cardenal Mar Ouellet, que organiza estos congresos ya con bastante, es la segunda ocasión que los hace, pero con bastante experiencia. En esta ocasión el congreso se tuvo en el aula del sínodo en la Ciudad del Vaticano. Y el sábado por la mañana el Papa participó. Todavía se encuentra no completamente bien de salud, por eso pidió que el discurso que él iba a leer lo leyera otra persona. Y lo leyó otra persona. Pero sí dijo una introducción cortita. Y fue una alerta contra la ideología de género, literalmente expresada así. Y me parece a veces un poco injusto que se le olvide en todo este contexto, sobre todo derivado de controversia a raíz de Fiducia Supplicans, el pensamiento completo del Papa. Me da la impresión, y eso lo puntualizo, que el Papa con Fiducia Supplicans quiso dar un acompañamiento pastoral a las personas que se encontraban en una situación como esa de unión irregular. Que ojo, no solamente se refiere a unión irregular aplicada al ámbito homosexual, también al ámbito de las parejas que tienen una segunda unión cuando han tenido un matrimonio inicialmente válido con otra persona, o que incluso van en la tercera o cuarta vuelta, ¿no? El Papa ha querido tener un gesto pastoral hacia estas personas. Pero también hay un documento que el Papa anunció este 2 de marzo. No solamente se pronunció contra la ideología de género con sus palabras,
en CENIT lo evidenciamos también en la edición de este lunes. El Papa alertó y dijo que es peligroso porque elimina las diferencias entre hombre y mujer. Pero también dijo una cosa más, y es que se está trabajando en un documento que abordará la ideología de género. Y esto me ha hecho pensar en algo que ya había anunciado hace algunas semanas el prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Fernández, cuando adelantó en una entrevista a la agencia de noticias, bueno, no recuerdo bien si era Europa Press o la agencia de noticias EFE, pero era una de las dos, dijo que el dicasterio estaba trabajando en un documento precisamente sobre esto, sobre la ideología de género. Un documento que era más de carácter doctrinal. Lo pastoral muchas veces se enfoca en cómo tratamos a las personas, en el caso de la iglesia, en nombre de Jesús. Pero lo doctrinal va a lo que no cambia, a lo que permanece y a lo que viene a ser el fundamento, tantas veces, que inspira, ilumina y acompaña el ejercicio de lo pastoral. Esto me ha parecido interesante porque sabemos ya anticipadamente que aparecerá, no sabemos cuándo, pero sabemos que aparecerá un documento de este tipo, muy necesario en una coyuntura como esta, donde hay tantas confusiones al respecto, como se ha evidenciado en el seno de la Iglesia Católica, con tanta polarización en torno al tema que en definitiva no es si bendecir o no, sino es el tema de la claridad en torno a la moral cristiana sobre relaciones entre personas del mismo sexo. Y aplaudo esto porque uno de los cardenales, el cardenal Haig de Holanda, ha sido uno de los que más empujó hacia eso, incluso pidiéndolo al Papa en al menos 2 ocasiones. El cardenal Haig le había pedido, si no recuerdo mal, una encíclica sobre la ideología del género. El Papa se ve que ha canalizado esta petición a través del dicasterio para la doctrina de la fe y no necesariamente con una encíclica, y estaría interesante conocerlo, pero no solamente a través de los titulares de la prensa, sino de lo que nosotros mismos estamos llamados a conocer en primera persona. Créanme, y con esto termino, que en ese sentido, sea con ese documento o cualquier otro, la agencia de noticias CENIT querrá estar a su lado para hacerles notar los puntos principales de documentos como estos, no quitando lo que se deba o lo que algunos medios quitan, ni subrayando los acentos donde no se deben poner. Nos alegra que en la agencia de noticias CENIT estamos realizando un trabajo sinceramente que podría calificar de concordia, porque no buscamos polarizar hacia un lado ni hacia otro, sino servir, porque en realidad eso es el periodismo y eso es lo que queremos hacer. Este ha sido el programa de la agencia de noticias CENIT, análisis de actualidad para esta semana. Nos escuchamos, nos vemos la siguiente. Les mando un saludo muy cordial desde Roma, donde vemos con mucho cariño el trabajo de tantas iglesias y comunidades en todo el mundo, pero que desde aquí buscamos explicar y profundizar aquello que vale la pena por la envergadura, notoriedad o también el interés eclesial que genera. Hasta la próxima semana. Esto fue CENIT, Análisis y Actualidad.